La pandemia también ha sido una oportunidad para los creadores, ¿cierto? Una oportunidad para el arte. Yo me siento en cierta forma agradecido porque me ha dado la oportunidad de buscar más en mí lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero sentir. Yo he disfrutado y he producido muy buena cantidad de obra, me he sentido más artista en este encierro y he notado, lógicamente, que eso le ha ocurrido a la mayoría de los artistas, a la mayoría de las personas que están en su encierro y que tienen aparte de sensibilidad. Para los creadores ha sido una gran oportunidad. Estoy seguro que van a salir muchos artistas después de esta pandemia. Van a aparecer artistas que no se consideran artistas y artistas que la población no los consideraba. Es un reto pues como enorme porque la virtualidad suple hasta cierto punto. Encontramos que la población atendida muchas veces ni siquiera tiene su instrumento, ¿cierto? Entonces, si no tiene su instrumento para estudiar en casa, ya hay como que así demos la clase por internet, si la persona no tiene el instrumento, difícil. Segundo, muchas personas no tienen el internet o tienen un internet que no rueda lo suficiente como para hacer, digamos, una videollamada, que digamos que es una de las grandes discusiones a nivel nacional con el tema de la educación de los niños que sí pueden tener un computador, porque hay muchos incluso que, bueno, sí hay un computador en la casa, pero la mamá trabaja con el computador. Entonces, el niño, ¿dónde va a ver las clases? Entonces, puede que se hagan los programas, pero definitivamente el alcance no va a ser, no va a ser, o sea, a mí me tocó dar clases en las veredas y había niños que ni siquiera pues tenían celular para comunicarse con ellos o que tenían un celular en la casa pero que no tenían WhatsApp. El tema de la conectividad es un tema a resolver, el tema de los insumos, instrumentos, computadores es un tema a resolver y que va a ser muy difícil pues como lograrlo. Digamos que, por ejemplo, hay veces las plataformas no nos ofrecen un sonido, digamos, fiel a lo que nosotros necesitamos. Sin embargo, una de las ventajas es que podemos mostrar material se lo podemos mostrar ahí al estudiante, ¿cierto? Podemos hacer muchas cosas, pero hay otras que definitivamente no funcionan. ¿Por qué? Porque todavía no se han acabado como de hacer pues plataformas que no tengan latencia, pero pienso que es también como de irse acomodando a la situación, ¿cierto? Uh-huh. De ir trabajando con lo que hay. Yo creo que esto ha ayudado a que seamos un poco más creativos en cómo vamos a abordar nuestros encuentros con los estudiantes. Bueno, igual venimos en un proceso de que ya el profesor, o sea, que no es una enseñanza solamente del profesor hacia el estudiante, sino de ambos. Y este es el momento de darnos cuenta de eso, no podernos ver personalmente. La música necesitamos escucharla ahí, pero sin embargo yo creo que es como una oportunidad también de explorar otras cosas que antes nunca nos las habíamos imaginado y de también despertar esa creatividad tanto en el estudiante como en nosotros. Las ventajas que de por sí las clases están un poquito más estructuradas, ya desde el lado de la docencia un profesor tiene que tener las clases mucho mejor, el estudiante también pues tiene muchas más facilidades al mirar pues la pantalla, dependiendo de los recursos que utilice el docente. También podemos encontrar pues más recursos electrónicos, ya desde el lado, por ejemplo, de la producción musical que yo me desenvuelvo con mis estudiantes también. Podemos mirar más cosas como YouTube, como otras diferentes plataformas que nos pueden ayudar para aprender, para fortalecer. Ya hay como imágenes un poquito más llamativas para los estudiantes, información de textos que uno antes tenía que o imprimir o era mucho más difícil mostrarlas en un computador pues a diferentes estudiantes. También las distracciones en las casas, que pasa un carro, que la mamá está cocinando, que llegó un familiar o que llamaron o que diferentes cosas, muchas más distracciones, pero es una posibilidad también que debemos encontrar muchos para fomentar pues este tipo de educación que sobre todo a mí me parece muy interesante si es bien implementada y también bien preparadas. Plataformas como Zoom, Teams, las que tiene Google, uno puede grabar ya las clases, entonces
si un estudiante no entendió o quiere volver a repasar algo que vi en la clase, ahí es más fácil para ellos hacer esto del repaso y muchas veces pueden ayudar más y el material queda grabado pues para mucho más tiempo. Bueno, mi nombre es Manuela Ocampo Cañas, soy la subsecretaria de Cultura del municipio de Río Negro y ocupo mi cargo desde el día 13 de enero. Este año es un año muy atípico para cualquier proceso que se lleve a cabo en una administración pública. Sin embargo, nosotros decidimos ensayar la forma de que las clases de la Casa de la Cultura fueran virtual y pues nos ha funcionado. Entonces, en el mes de mayo hicimos toda una caracterización con las personas que se habían matriculado, los llamábamos uno a uno, les preguntamos si tenían acceso a internet, si tenían computador, si tenían un celular, una tablet, o sea, cualquier medio para poder recibir nuestra clase y si tenían como la disponibilidad y la capacidad de hacerlo. De los 2000, de las dos escribieron 1.726 creo respondieron que sí, que tenían pues como los medios, que tenían la disponibilidad, que lo querían hacer. Entonces inmediatamente empezamos a cambiar el pensum y a cambiar la metodología de trabajo, porque obviamente todo con lo que se venía funcionando en la Casa de la Cultura era de forma presencial, entonces tuvimos que hacer muchos ajustes en el pensum, en la capacidad horaria de nuestros profes, en la forma de evaluar y bueno, todas esas cositas. Entonces hicimos todos esos cambios y el 1 de junio iniciamos las clases. Ya vamos para 2 meses de clases de la Escuela de Formación. Funcionan en total normalidad, no se ha retirado ni una sola persona, todos están recibiendo sus clases en música, en artes plásticas, en teatro, en baile, y digamos que todo está funcionando muy normal. Estamos atendiendo a niños, a jóvenes, adultos y digamos que está dando unos resultados muy buenos. Los chicos están contentos, están en el proceso, muy apropiados, pero también nuestros docentes tuvieron que enfrentar este nuevo reto, cambiar metodologías, y para ellos también ha sido pues como todo un proceso de aprendizaje y estamos en esa línea y nos está pues como funcionando perfectamente. Ha sido todo un reto, pero claro, mis docentes han estado como se les digo al nivel, porque entonces se inventaron otras metodologías, otras formas de que de verdad nos conectemos con esta pantalla, de que se sienta una cercanía. Entonces digamos que ahí el grupo de WhatsApp juega un papel súper importante, porque entonces todos están en sintonía, conversando, mandando las tareas, pues, o los proyectos, o lo que se haga. Entonces, digamos que ahí les estamos como cumpliendo con el reto. Es un reto grande por temas logísticos, por las nuevas herramientas. Ha habido una serie de capacitaciones alrededor de la virtualidad, de las herramientas que vamos a emprender como en estos nuevos procesos de educación musical. Estamos utilizando algunas plataformas como pues de videollamadas y para montar contenidos, pero realmente lo más difícil ha sido el tema de los instrumentos. Hay muchos estudiantes, muchos nuevos. Digamos que con los antiguos no ha habido como tanto problema porque muchos de ellos sí tienen instrumentos. En el caso de la guitarra específicamente, la gente suele tener una guitarra, entonces no ha sido tan difícil en ese sentido. Porque no solamente era decir, pues ya pasamos a la virtualidad y ya, no, era decir, venga, saben manejar las herramientas mínimas, por lo menos de ofimática, saben tener adecuados espacios, formas de aprendizaje en lo virtual. Bueno, nos tocó entonces montar un ciclo de capacitaciones para poder que ellos pues estuvieran como al mismo nivel. Para nosotros también ha sido supremamente complicado, y es que el municipio de Río Negro cuenta con unos procesos de proyección, unas bandas, unos grupos de adulto mayor, los cuales no hemos podido iniciar. No lo podemos iniciar porque lastimosamente para que esto se lleve a cabo pues debe haber un encuentro, ¿cierto? Entonces las bandas se tienen que encontrar, ensayar en un mismo espacio, y digamos que es algo a lo que nosotros pues hoy como administración no lo estamos permitiendo, precisamente por esa campaña del tema del cuidado y del autocuidado. Y el tema de los adultos mayores, pues por obvias razones, porque la mayoría de estas personas superan los 60 años,
entonces no los podemos como llamar a convocarlos o a que salgan de sus casas o a que se encuentren en algún espacio. Entonces digamos que ahí ha habido pues como la falencia. A nosotros, cuando iniciamos con este proceso, lo hicimos pensando en que pudieras iniciar en estos primeros meses sin la necesidad de tener el instrumento, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo tú te inscribes a guitarra, pero es la primera vez, entonces primero te hacemos un acercamiento con el instrumento, que lo conozcas, que sepas su historia, de dónde nace, cuál es la forma de tocarlo, qué se ha creado alrededor de eso. Luego pasas a otro curso en el cual te enseñan cómo a soltar tu cuerpo, a tener una mejor expresión corporal. Luego pasas a otro que es de ritmo corporal, en el cual vas a aprender los sonidos, los movimientos, a estar un poco más entonados. Y bueno, entonces digamos que hicimos ese cambio con el fin de que en estos primeros meses pues las personas no necesiten el instrumento, ¿cierto? Pero obviamente tenemos unos cursos como lo son piano, violín, viola, violonchelo, los que ya esas personas ya iban en un nivel como avanzado. Entonces lo que hicimos fue prestarle los instrumentos, les prestamos los instrumentos a los estudiantes, ya se los llevaron, los tienen en sus casas y digamos que eso también ha permitido muchísimo que este proceso, incluso esta semana que pasó, iniciamos con los procesos de proyección de las bandas, porque ya llevan mucho rato en casa sin poder ensayar, entonces también hicimos todo un proceso de matrículas, lo estamos haciendo en este momento para poderles prestar los instrumentos. Por ejemplo, si tú tocas clarinete y la Casa de la Cultura tiene 5 clarinetes, entonces les vamos a permitir que se lleven pues como el clarinete para su casa. Por ejemplo, en el caso del bajo eléctrico, en la Casa de la Cultura hay pocos bajos, hay un solo amplificador de bajo. Un bajista sin amplificador no es la misma experiencia, ¿cierto? Hay 15 bajistas sin bajo, sin amplificador. Esta clase de clases virtuales, muchas veces con un estudiante que no tiene ni siquiera instrumento, es verdaderamente el reto. Teatro se está recibiendo normal, de manera virtual, están funcionando mucho en el tema de los monólogos, también aprender a expresarse, a hablar, a quitarle el miedo al público. En artes plásticas es lo mismo, tú puedes aprender dibujo en tu casa o aquí en un escenario. Los profes montaron sus presentaciones, hacen los trabajos, pintan en clase en directo, muestran la actividad. Si para alguien fue fácil adaptarse, es para los profes de teatro, artes plásticas y danza, porque para los de música sí fue un poco más complicado y más difícil. Los que se inscribieron al inicio del año, 90 personas se quedaron por fuera porque no tenían internet, ni computador, ni WhatsApp, ni nada de eso. Y ya los otros sí fue porque desistieron, diciendo que no se sentían cómodos aprendiendo de esa manera, sobre todo la población de los adultos mayores. Los profesores que estamos ahí le estamos dándola a todo, ¿cierto? Estamos trabajando mucho, estamos buscando metodologías nuevas, herramientas virtuales para digamos, compensar esa falta de presencialidad. También está el tema de que la mayoría de estudiantes no se conocen entre ellos. Ese tipo de cosas también estamos tratando pues como de solventarlas con algún tipo de método para que sea más cómodo, para que no sea meternos a una clase con desconocidos simplemente. Hay herramientas que la virtualidad de hecho nos ofrece mucho mejor que la presencialidad. Podemos compartir muchas cosas por este medio, podemos pregrabar clases, podemos compartir, por ejemplo, en la construcción de los acordes, podemos presentar las imágenes, las posiciones, podemos utilizar herramientas fácilmente como la escritura musical por tablaturas o por pentagrama, ¿cierto? Simplemente compartiendo una pantalla. Ese cambio de metodologías también trae como nuevas cosas que son muy importantes y muy aportantes también. En algún momento, pues, digamos que estas cosas iban a llegar, nos tocó a la brava, pues, pero no deja de ser una forma de aprender la música y emprender un proceso personal en la música. El arte siempre ha sido una herramienta ha sido como una varita mágica para uno convertirse en más ser humano. El arte le da a usted la posibilidad de sentir mucho más, de saber en qué mundo vive y con quién vive,
y el disfrute de la vida. Se siente como un ser, entonces es explorar y no tiene que ser una persona experta para poder explorar el arte. Es simplemente tener el entusiasmo y la curiosidad de descubrir y seguro que se encuentran cosas maravillosas. La invitación, sí, siempre a que aprovechemos los espacios, o sea, digamos que los parques, las bibliotecas, los espacios de deporte, si no los aprovechamos, pues se van a ir en detrimento. Entonces creo que el llamado es que vamos a nuestra casa, a la cultura, a nuestros espacios de crecimiento, pues como artístico y cultural, porque seguramente si están tan acogidos estos espacios, pues van a crecer. Obviamente virtual va a tener sus limitaciones, pero la invitación es a medirnosle al cuento, a no tenerle miedo, a saber que es una transición. Estamos en un entorno que podemos ayudar también a publicar, a mostrar mucho más arte, mucha más cultura de nuestro municipio, de diferentes partes, y que yo estoy seguro que hay muchas academias pues aquí en el municipio, como la Casa de la Cultura y también otras academias que favorecen mucho ese tipo de educación, que ya están muy bien implementados, que ya cada docente tiene muy bien estructuradas sus clases y que no hay que tenerle miedo a la virtualidad, sino que hay que ayudar, fortalecer esto para que nuestro conocimiento crezca. No dejen de hacer música. El hecho de no tener un instrumento también despierta otros recursos que hemos podido notar. No solamente desde un instrumento se trabaja la música, lo trabajamos, tenemos un instrumento muy importante que es la voz, tenemos otro instrumento que es nuestro cuerpo. He visto profes trabajando cosas geniales, entonces no nos limitemos solamente a que no está el instrumento, trabajemos la música desde el sentir, desde el cuerpo. Soy muy de ese pensamiento. No crean que esto, porque hay ciertos límites, pues que va a ser algo de menor calidad, porque yo he visto muchos compañeros, muchos colegas que están haciendo cosas muy chéveres, entonces no se desanimen con eso. Que no saquen excusas, que ay, que es que no, que yo no soy musical, que yo no soy tal cosa. No, todos tenemos las capacidades. Aprovechen a coger un instrumento. ¿Qué le hace que no tengan el instrumento? Por ejemplo, una batería. Bueno, coja las ollas de la casa y arme una batería. Pues eso también es creativo, ¿cierto? Es como también reinventarse, empezar como a pensar también cómo llevar a cabo pues una actividad, ¿cierto? Que hagamos parte de estos procesos, de que nada está perdido, que los procesos siguen vivos y que las personas son las que hacen que esto sea posible. El mensaje es muy claro, yo creo que, o estoy convencida que uno puede vivir sin muchas cosas durante estos tiempos de crisis, pero de lo que no puede desistir es de los libros, de la música, del arte. Entonces, invito a todos nuestros artistas, a nuestros gestores, creadores culturales, a todos los usuarios que quieren aprender cualquier manifestación artística, a que no se despeguen de nuestros procesos, que sigan conectados, que la virtualidad nos está permitiendo poder estar en su casa, ayudando en estos tiempos tan complicados, y que nosotros estamos haciendo todo lo mejor desde la Subsecretaría de Cultura para que estos procesos sigan vigentes, para que ustedes puedan seguir participando. Entonces, mi invitación es, aquí estamos abiertos, estamos en matrículas permanentes. Si te quieres inscribir mañana lo puedes hacer, porque la idea es eso, darte un poco o una alternativa diferente en estos tiempos tan difíciles a los procesos de proyección. Decirles que estamos aquí, que vamos a trabajar, que vamos a sacar adelante nuestras bandas, que vamos a hacer estos meses que nos quedan del año, estos 6 meses que nos quedan del año, vamos a hacer todo para que sigan ensayando, para que sigan aprendiendo, para que sigan avanzando en esos ciclos de capacitaciones, y el próximo año, cuando podamos volver a presentarnos, pues ya estén más bien formados. Entonces la invitación es a estar súper conectados con los procesos culturales, porque aquí estamos y estamos haciendo bastante.